6 de noviembre de 1985. Estamos en la capital, Bogotá, una ciudad de altibajos, protagonista de innumerables acontecimientos. Históricamente, ha vivido a la par con el pueblo todas las concentraciones sociales. La Plaza de Bolívar, el corazón de la ciudad, tiene el presagio de ser el escenario en el que han actuado desde los más importantes próceres, hasta los pueblos que claman justicia. Sin embargo, esta última palabra hoy sí será cuestionada. Justicia quedará resonando a la par con la duda. Una semana antes de la toma del Palacio de Justicia, yo estaba visitando en La Picota a una persona que en ese momento era un cliente mío, que estaba detenido en el denominado pabellón de los extraditables de La Picota. Y ese cliente me dijo, ¿dónde va a estar su papá la semana entrante? Yo le dije, pues no sé, supongo que aquí en Bogotá. Él me dijo, es que usted me había dicho que él tenía un viaje fuera del país. Le dije, sí, tiene un viaje a España e Italia, pero no recuerdo si es en una semana o en 2 semanas. Y él me dijo, pues es importante que precise las fechas. Le dije, pero ¿y qué importancia tiene la fecha del viaje? Me dijo, mire, yo no le puedo decir mucho porque me matan. Pero sí le puedo decir que es muy importante que la semana entrante su papá no esté en la corte porque va a pasar algo muy grave. Entonces, haga lo posible porque no esté su papá en la corte la semana entrante. Yo hablé con mi padre, su viaje no era la semana entrante, era 15 días después. Hablé con el director general de la policía de esa época, que era otra vez, repito, el general Delgado Mayarino. Le conté esto que me habían comentado en La Picota y me dijo que esas informaciones no eran fiables, que no me preocupara, que la seguridad tanto del palacio como de mi padre estaba asegurada y que él me garantizaba que no le iba a pasar absolutamente nada. A esta hora, dentro del Palacio de Justicia de Bogotá, se libra una verdadera batalla entre el ejército y un comando guerrillero del M-19. El asalto comenzó a las 11:40 de la mañana. Los guerrilleros entraron a las oficinas del primer piso y ordenaron a sus ocupantes tirarse al piso. Prestemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están encerrados periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa? Instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar. Yo entré a esa sucursal del Banco Popular a eso de las 11 de la mañana. Era una transacción que hacía mensualmente en el mismo lugar, en el segundo piso de ese Banco Popular. Esa vez llegamos eso fue como en el mes de noviembre, llegamos a la oficina, nosotros entrábamos a las 8 de la mañana, trabajamos un rato cuando de pronto estábamos trabajando y empezó pues disparos y se escuchaban disparos y disparos. Al principio nosotros pensamos que se habían tomado el Banco Popular que quedaba ahí abajo, en la parte de la octava. Ahí estábamos haciendo la cola cuando escuchamos el primer estruendo de esa mañana. Sonó como si 2 carros se hubieran estrellado fuertemente. Y bueno, todos escuchamos, nos mostramos nuestro asombro del sonido y a los pocos minutos de ese primer golpe que pensamos que era una estrellada, empezaron a sonar tiros. El 6 de noviembre de 1985, después de terminar en la mañana una ronda por los despachos judiciales de Palo Quemado, llegué a mi oficina de abogados
cerca del mediodía y encontré una llamada de un amigo que me preguntaba específicamente dónde estaba mi padre en ese momento. Yo le dije que no sabía muy bien porque por la hora debía estar o en el externado o en la Corte Suprema de Justicia. Me dijo: es muy importante que sepa dónde está porque un comando del M-19 se acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ese día, sobre el mediodía, acabamos de almorzar. Como sobre las 1:30, creo que fue, llegó la información de que se han hecho la toma del Palacio de Justicia. El 6 de noviembre del 85. Y nos dieron la orden de alisar tanques. Que íbamos a salir para una orden A1. Una orden A1 es que va a haber un enfrentamiento. Pero no sabemos para dónde era. O sea, a nosotros nunca le dicen nada para dónde es. Cuando uno va llegando al sitio es que le dicen, hay una tomacita, Entonces ella se demoró todo como media hora para salir del tanque. Neutralizamos los tanques y se demoró como media hora más para que hicieran la orden de operaciones y salir. Salimos pues, varios tanques y al mando de Coronel Plazas. Y salimos por toda la séptima. No me acuerdo bien por dónde subió el tanque, pero lo último fue que bajamos por el frente del Teatro Colón. Y nos parqueamos al lado de Bolívar. Y esperamos que dieran órdenes. La orden principal fue el presidente, el señor Betancourt. Ya después fue el ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, que era tío y suegro de Luis Alfonso Plas Vega. Fue algo curioso. Y después dieron la orden de, cuando nos hicieron a nosotros el rafagazo, casi nos matan, nos tocó meternos. Y empezó el traqueteo ahí, por todos lados. Ya dieron la orden de hacer la toma. Decidí llamar a los despachos contiguos, al de él, y en alguno de ellos finalmente me respondieron el teléfono. Me dijo la secretaria con quien hablé que había mucho ruido, que se oían disparos y que mi padre estaba ahí en la corte porque ella estaba en el despacho contiguo y escuchaba las voces de mi padre, y que por lo que ella oía estaba con la secretaria y por lo menos con alguno de los integrantes de su equipo de seguridad. Dieron una orden de hacer varios cañonazos al frente del palacio. Nos dieron más o menos, nos especificaron los sitios y hicieron como 3 cañonazos. Yo seguí insistiendo en llamar y la siguiente vez me respondió una voz de hombre que se identificó como el comandante Otero, comandante de la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. Me dijo que se habían tomado la corte, que estaban interesados en conversar con el gobierno. Yo le pregunté por mi padre, me dijo que estaba ahí, me lo pasó. Él me dijo básicamente lo mismo, que había un comando del M-19 que se había tomado en la corte y que querían sentarse a negociar, pero que para sentarse a negociar era importante conseguir un cese al fuego. Ustedes tienen rehenes, está el presidente de la corte y varios magistrados. Si el ejército llega a subir aquí al 4.º piso, ¿estamos? Al 3.er piso,
Nos morimos todos, ¿entendido? Yo pues le dije que intentaría ver qué podía hacer. Él me dijo que también desde la corte iba a llamar a ver cómo coordinaba un cese al fuego. Y Otero dijo que si no había un cese al fuego, pues que iba a haber una catástrofe en la corte, que teníamos 15 minutos para conseguir el cese al fuego. Cortada esa comunicación, pues intenté hablar en esa época básicamente con dos periodistas que eran muy conocidos en su momento, Yamid Ahmad, que era el director de noticias de Caracol Radio, y Juan Guillermo Ríos, que era el director del noticiero de las 7, el noticiero de televisión de más alto rating en esa época en el país. Juan Guillermo Ríos habló, por ejemplo, con Gabriel García Márquez, que vivía en París por esa época. García Márquez habló con el presidente Betancourt. Acordaron conformar una comisión para dialogar con el M-19. Al final la comisión llegó a Palacio, el presidente Betancourt nunca la recibió y ese intento fracasó. No, eso había mucho ejército, había de todo. La gente corría, era un caos. La gente corría, la policía no sabía qué hacer, si ir para arriba, para abajo. No, eso era terrible, terrible, terrible. Y todo el mundo, pues, de las oficinas y todo eso, nos dijeron que nos guardáramos. Había una ventanita cuadrada, era una ventanita que yo no creo que tuviera más de 1,20 m, 1,50 m por 1,50 m, era cuadrada. De vez en cuando salía una persona y hacía tiros desde allá. Y obviamente los que estaban afuera, el ejército y seguramente la policía en ese momento ya, le devolvían los tiros hacia esa ventana. Y me acuerdo que esa fachada, que era como en piedra amarilla, terminó llena de huecos de tiros alrededor de la ventana. Después de hacer estos contactos con estos periodistas, volví a llamar a la corte. Habían pasado mucho más de los 15 minutos que había dado Otero. Volvió a contestar Otero, me dijo rápidamente que la situación estaba muy mal, que seguían disparando desde afuera y que si seguían disparando, pues dijo textualmente: aquí nos vamos a morir todos. Le dije que me pasara a mi padre otra vez, me pasó a mi padre. Él me dijo que había hablado ya con el director general de la policía, que era en esa época el general Víctor Delgado Mayarino, y que él le había asegurado ya, y alguien del gobierno, que la orden de cese al fuego estaba dada, que lo que había aparentemente era un problema de comunicación. Al parecer la orden de cese al fuego la habría dado el gobierno, no habría llegado esa orden a las tropas. Como él planteaba que podía ser un problema de comunicación, yo le sugerí que él saliera al aire en una emisora y dijera eso, porque si el problema era de comunicación, me parece que una forma fácil de romper la incomunicación era a través de una emisora de radio. Me dijo: le voy a preguntar a Otero. Le preguntó a Otero estuvo de acuerdo y yo colgué esa llamada, llamé a Yamid Ahmad en Caracol Radio, le di el número del teléfono donde estaba mi padre y le expliqué, le dije: llame para que hable con el presidente de la corte, que el presidente de la corte tiene algo que decir sobre la toma. Entonces Yamid Ahmad lo llamó. Esa es la grabación que todo el mundo conoce, en la que el presidente de la corte pide el cese al fuego. Esa llamada se hizo justamente para tratar de romper esa aparente incomunicación que el gobierno mencionaba. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pásame el teléfono, magistrado. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono
Siendo ya las 2 de la tarde, un tanque blindado rompió la puerta principal del palacio. Este fue un hecho irónico que quedó grabado en la mente de los colombianos. Muchos aún recuerdan la icónica escena. La tumbada del portón de la entrada y la entrada con el tanque, que fue donde más, por lo menos llovió, que fue más que todo de la guerrillera Vilma, con una .50, que fue la única que le pudo como doblar la lámina a los tanques. Y nos lanzaron granadas. Cuando íbamos ingresando al tanque, nos botaron gas lacrimógeno por debajo del tanque. Hay unas compuertas que tienen los tanques debajo, en el piso, que es para evacuar el agua cuando uno hace el aseo del tanque, cuando lava uno el tanque por dentro. Estaban abiertas. Se nos metió el gas y lógico que eso nos hizo vomitar, llorar, porque el gas es muy tenaz. Y nos tocó en ese momento, entrando al palacio, nos tocaba abrir la compuerta de encima para evacuar el gas lacrimógeno. En una de esas, porque esto entra a presión, en una de esas salidas, un compañero levantó la se asomó y botaron una granada y le cayó en uno de los cachetes, el pómulo. Afortunadamente no fue grave. Ahí superamos eso. Tocó matar la guerrillera, ubicarla, matarla. Una ametralladora 762. Y al que estaba municionando. Y ingresamos. Detrás del tanque entraron mucha gente. Entraron policías, gente entonces creo que eran del F2. Me parece que eran del F2. Pero no, como que no había vigil ni nada de eso. Era la policía de inteligencia de esa época. Y entraron varios batallones, entraron inclusive unos soldados de Grupo Requimiñones, compañeros del Grupo Requimiñones. Acá hay un muerto uno, un arma y la cabeza. Me tocó ver también cómo volaron unos policías porque eran unas ametralladoras en una esquina de una R-15, unos fusiles de R-15 y un poco de munición, y ellos se botaron a coger eso. Esa fue una de las primeras cosas que vi, así eran como carnadas que ellos ponían. Y ahí, ahí mataron 3 policías. Los ametrallaron en puntos que ellos tenían estratégicos. Vi toda la escena que pasa en los noticieros cuando se está conmemorando un año más de esa toma. Vi la escena que es clásica ya hoy en día del helicóptero de la policía bajando, aproximándose a lo que era un techo, una placa de concreto, porque ese Palacio de Justicia no estaba terminado en su totalidad. En la parte de atrás del palacio, hacia la calle 12, había una zona que estaba aún como en construcción, y sobre esa zona que estaba en construcción, que había una placa de concreto, fue donde se aproximó un helicóptero de la policía, y yo vi en vivo y en directo cómo se descolgaban los policías de ese helicóptero. No me acuerdo si eran 4 o 6 de cada costado del helicóptero. Botaron unas cuerdas y por esas cuerdas iban bajando. Vi en directo cuando uno de esos policías cayó muy mal. Hubo más medios de comunicación que empezaron a llamar a la corte, pero la ministra de Comunicaciones de la época a su vez empezó a llamar a los noticieros de radio y televisión para decirles que les prohibía hacer llamadas a los magistrados de la corte, y que se incumplían la prohibición les cerraba las emisoras. Se lo dijo, que me conste, a Yamid Amad, que era el director de Caracol, porque me lo dijo Yamid Amad, y se lo dijo a Juan Guillermo Ríos, que también me lo comentó a mí. Yo me acuerdo que en algún momento, ya de estar parado en la parte de atrás del banco, me fui hacia las escaleras, que eran más o menos como cercanas a lo que era la fachada,
sentarme. Entonces me senté en la parte de arriba de las escaleras, ya en el segundo piso, y sobre esas escaleras hacia abajo se veía la entrada de vidrio que daba hacia la carrera octava, y ahí me di cuenta que había justo enfrente del Banco Popular estaba una tanqueta de esas de ruedas de neumáticos, de caucho, con muchos soldados detrás de la tanqueta, disparando desde la tanqueta. Incluso en algún momento vi que venían unos, creo que eran también soldados, con una camilla y sus rueditas rodando por la carrera octava, y en algún momento, mientras esa camilla estaba pasando enfrente de la fachada del banco, empezaron a hacer tiros desde el palacio, y obviamente los que iban carreteando la camilla con el enfermo, porque iba ahí un herido, se pegaron a la tanqueta, y la camilla quedó atrás rodando solita. Entonces ahí nos tuvieron hasta las 5 de la tarde, eso todo el día disparando, y nosotros muy angustiados, claro. Y como a las 5 de la tarde unos policías o del ejército nos dijeron que nos guardaban la espalda mientras salíamos, y nosotros salimos, pero no pudimos bajar a la 10ª, sino que nos subieron fue a la 5ª. Y allá en la 5ª, no conseguíamos transporte ni nada, porque eso había un revuelto, la gente corría, no sabíamos qué estaba pasando, nada. Y cuando como a las 3 horas pasó una buseta, y para donde fuera la cogíamos. Yo creo que por ahí a eso de las 5:30 entró, 5:30 de la tarde, entró el ejército al banco y nos hizo hacer 2 filas en el primer piso. Una era de mujeres y niños, había niños en ese banco era enorme, era muy, muy, muy grande. Digo porque ahora lo acabo de buscar y veo que tiene un letrero de se vende. Había niños en ese entonces cuando hicieron las 2 filas de mujeres y hombres, y mujeres con niños, había varios niños pequeños. A esas mujeres las acompañaron hasta la esquina de la 12 con octava para sacarnos del banco. Obviamente ellos seguramente ya sabían que el asunto no iba a terminar temprano y ya iba a empezar a oscurecer y a anochecer, y nos empezaron a sacar uno a uno de ese banco. Yo fui de los últimos que salí de ese banco. Eran unos pocos metros, porque ese local quedaba como de segundo o de tercero tal vez en la esquina de la carrera octava con calle 12. Pero me acuerdo que porque ellos dejaban de escuchar tiros y le decían a uno, ¡salga! ¡Salga! Y salga era a correr desde la fachada del banco hasta la esquina, hasta que uno diera la vuelta. Yo me acuerdo que cuando por fin di la vuelta por esa esquina me sentí ya súper libre, tranquilo, como de respirar tranquilo. Todo el tiempo nos tocó estar muy adentro del tanque, hasta que se dio la operación de hacer la toma, salir del tanque y hacer la toma. Cuando ya había quemado, ya había pasado casi todo el incendio. Pasaron muchas cosas, entonces pasaron muchas cosas. Casi sobre las 28 horas dieron la operación de tomar un tanque por todos lados. Ya el matado con el Zapata frío en el techo. Nos bajaron en los helicópteros y hirieron a varios. Y se hizo la toma. La idea era sacar rehenes lo que más pudieron. Y se logró sacar mucha gente. La gente se logró sacar mucha gente. Y iban saliendo, cuentan afuera que a muchos los llevaron en ambulancias. Y el M-19 siguió mucha gente de ellos en ambulancias, gente herida. Porque el ejército tenía videos de eso.
y muchos rehenes que salieron para el museo el 20 de julio, pero eso, de ahí no sé nada para qué pasó. El gobierno autorizó la transmisión por televisión de un partido de fútbol que se jugaba esa noche en el camping para copar los noticieros de radio y televisión. Pega la pareja ahí, la pelota va llegando sobre el mundialista Carlos Álvarez, pierna zurda, tira arriba, la pega Forri, hay golpe de cabeza, le va a quedar a Puma. Ya no volví a comunicarme más con mi padre, el teléfono dejó de contestarse desde las 4:30 de la tarde aproximadamente del 6 de noviembre. El día casi termina. Son las 4 de la tarde y todo parece empeorar, pues empiezan a ver las primeras llamas de un voraz incendio que arrasa con la estructura del edificio y con todo lo que se encuentra dentro de él. Esto obliga a los victimarios y víctimas a ir bajando al tercer piso. Luego, incluso tuvieron que llevar a los rehenes a los baños de este piso y del segundo también. Algunos de los empleados que salieron con vida los llevaron a la casa del florero, pero no para descansar de este suceso, sino para someterlos a interrogatorios y torturas. Ya los que entraron a mirar quienes habían caído en el combate, la gente que murió quemada, la gente, todos los escritorios, todo lo que quedó todo quemado. Ya entraron la policía y todo eso a hacer ese tipo. Nosotros ubicaron los tanques y salir para la escuela. Cuando llegamos a la escuela ya nos tenían perseguimiento. Eran muchas mujeres con flores y todo, que para hacer una entrada como triunfal. Quiero decir, que los héroes. Pero yo no quise hacer parte de eso, no estaba como con el ánimo de eso. Yo lo único que quería era hablar con mi mamá, porque mi mamá me llamó antes de la salida del Palacio de Justicia. Antes de la salida de la escuela de caballería, mi mamá me llamó. Y llamó a la escuela de caballería a preguntar por mí. Y yo ya había salido. Entonces el comandante de guardia, el sargento Ríos, me dijo: recé mucho por el señor, porque salió en el primer tanque. Entonces mi mamá esa noche no pudo dormir. O sea, todo este tiempo mi mamá estuvo como orando. Cuando yo llegué, fue lo primero que me dijo el sargento Ríos: ya que su mamá llamó, que tal, que pila. Lo único que deseaba era llamar a mi mamá y decir: no, mamá, estoy bien, estamos vivos. Afortunadamente en de la escuela de caballería cayó un compañero herido, solo compañero herido. Del grupo que yo necesité cayeron varios de la policía, inclusive de la Guardia Presidencial también cayeron soldados. Y ya lo que se desencadenó después, la desaparición de gente, y que eso sí ya no puedo opinar nada porque no vi nada. Y mi siguiente información, aparte de lo que se veía en prensa escrita y hablada, fue al mediodía del 7 de noviembre del 85, cuando escuché dos noticias por Caracol Radio. En la primera noticia decía Yamid Ahmad que la toma del Palacio de Justicia había terminado, que estaban evacuando heridos y que entre los heridos estaba el presidente de la Corte, pero a los pocos minutos rectificó la noticia y dijo que lamentablemente el presidente de la Corte estaba dentro de las personas muertas en la toma del Palacio de Justicia. Y cuando yo volví semanas después a la Picota a visitar a mi cliente, me dijo: pues mire, yo lamento mucho lo que pasó, pero esto era lo que yo trataba de advertirle hace un mes. Aquí había gente de los extraditables eran personas vinculadas al delito de narcotráfico, que habían financiado la toma del Palacio de Justicia, y por eso yo le advertí de la necesidad de que su padre no estuviera esa semana en el Palacio de Justicia.
28 horas de temor y muerte azotaron al país. Cuando finalmente acabó, todos quedaron devastados, incluso quienes estuvieron fuera. Era increíble para todos que una toma guerrillera hubiera terminado en 101 muertos, 11 desaparecidos y la marca en la conciencia de todos los colombianos. Las fosas comunes se convirtieron en la figura de la muerte irreconocida, aquella de la que nadie se hizo responsable. Solo se llevó a la cárcel al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, liberado y declarado inocente en el 2015. El general Jesús Armando Arias Cabrales también fue juzgado y condenado. A él no lo declararon inocente, a diferencia de Plazas. La ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, decidió que se transmitiera un partido de fútbol entre Millonarios y la Unión Magdalena, para desviar así la atención del hecho central que fue la toma y retoma del palacio. Esto sin duda deja mucho que decir respecto a la cobertura mediática del hecho, la manera sutil y despreocupada como el gobierno decidió abordar el tema, sabiendo que era un acontecimiento sumamente importante de interés público, deja mucho que desear respecto al manejo gubernamental. Esta operación, si es que así se le puede llamar, fue titulada bajo el nombre de Operación Antonio Nariño, por los derechos del hombre. Un paradójico nombre, una mala utilización del significado de la libertad y nuevamente la igualdad, la justicia. ¿Qué significa para una nación que se ha fragmentado en tantas ocasiones, en la que nadie se ha preocupado por buscar las piezas y sanar las cicatrices? Soy Yesid Reyes Alvarado, soy el director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Mi padre era Alfonso Reyes y era el presidente de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 1985, cuando se produjo la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando del M-19.